Dios los bendiga. Ezequiel 39, Ezequiel 39, el versículo 10. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a los despojadores y robarán a los que les robaban, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog, ese es un nombre importante, Gog, es un nombre profético de un pueblo enemigo del Señor. Lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, el valle de los que pasan al oriente del mar. En inglés dice el valle de los pasajeros. El valle de los pasajeros. El original también dice el valle de los pasajeros. Óiganlo como lo dice en el versículo 11 de Ezequiel 39. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes. Ahora no pasajeros, sino gente que va pasando, transeúntes. Pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. El valle de Amón Gog. La palabra Amón Gog significa la multitud o las multitudes de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Versículo 15. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona. Esa es otra palabra, Amona. La ciudad se va a llamar Amona. En el valle de Amón Gog hay una ciudad llamada Amona. Y limpiarán la tierra. Amona significa multitudes. La ciudad llamada multitudes o naciones en el lugar llamado el Valle de los Pasajeros. Amón Gog. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos des claridad y nos ayudes a expresar tu palabra de la manera que tú la quieres. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gog es un nombre profético. Lo encontramos aquí en Ezequiel, pero también está en Apocalipsis. Representando a naciones bajo el poder de Satanás, a multitudes bajo el poder del diablo que vienen para pelear contra el pueblo de Dios en Israel. Una de las guerras cataclísmicas de los últimos tiempos es descrita en este lugar. Va a tomar 7 meses enterrar a todos los que mueran en esa guerra. Las multitudes de Gog, Amón Gog, serán enterrados en ese lugar. Y se le llama interesantemente al valle donde pasa la batalla y donde mueren esos hombres, el valle de los pasajeros, el valle de los transeúntes, el valle de los pasajeros. La indicación obviamente es que va a haber una guerra y que hay una carretera por ahí que la gente va a tener que sacarle la vuelta porque va a haber tantos muertos que no van a poder pasar. El camino va a ser bloqueado y van hacia el mar del este y van hacia el este. Y hay muchas cosas proféticas que Dios nos dé oportunidad de poder desarrollarlas, pero quiero hacer otra expresión. Porque cuando dice el valle de los pasajeros, hemos estado lidiando con los valles de la Biblia. Y aquí está uno, hablamos del valle de la visión, el valle de la decisión. Hay valles en la Biblia. Este se llama el valle de los pasajeros. Multitudes se van a juntar a pelear contra Dios. No solamente es una palabra profética de unas naciones específicas, pero también una palabra profética acerca de las naciones y de las gentes en estas naciones que están levantando su mano en contra de Dios. Aquellos que tal vez no están de acuerdo con alguien, déjeme decirlo de esta manera.
El valle de los pasajeros puede ser descrito en aquel tiempo, obviamente era una cosa diferente. Déjeme darle un ejemplo en este tiempo. Es como aquella persona que se sube en un carro como pasajero. Y el que está decidiendo la dirección y el lugar y la forma de irse es el que va manejando. El pasajero tal vez no quiere ir a ese lugar específico. Pero como va de pasajero, es el que va manejando el que lo lleva. El valle de los pasajeros. O sea, una de las connotaciones ahí es que ten cuidado de quién va manejando el carro en el que vas. Ten cuidado de que aunque tú digas yo no decidí esta dirección, que tú no estás apegado con una idea que se exalta en contra de Dios, con un sistema político que está en contra de las cosas de Dios, con un grupo teológico que está luchando en contra de Dios, con una idea humanista que está en contra de Dios. Y tú dices, pues yo nada más participo porque tengo que estar en ese trabajo, o porque tengo que estar en esa escuela, o porque tengo que estar en esa posición política, y no te das cuenta que Dios dice, el valle de los pasajeros va a encontrar a mucha gente enterrada ahí que van a declarar, yo no decidí venir aquí, alguien me trajo. Y el Señor dijo, ten cuidado de no encontrarte en el valle de los pasajeros. Déjame darles un ejemplo bíblico y regresamos a Gog. Elí, un hombre que por 40 años fue el que lideró a Israel espiritualmente. La Biblia lo declara un buen hombre. Pero se cansó, se envejeció. Y sus hijos que venían creciendo eran unos hijos del diablo. Hijos de Belial, se le llama en la Biblia. Se acostaban con las mujeres del templo, se robaban las ofrendas, tenían no respeto ni por Dios ni por nada de lo que tenía que ver con el ministerio, pero sí eran los encargados. Sí eran los que llevaban el título. Eran los próximos. Elí estaba en desacuerdo con sus hijos. No estaba de acuerdo con ellos. Elí estaba en desacuerdo con sus hijos. Es más, la Biblia dice que los regañó y les dijo, no es algo bueno lo que estoy oyendo acerca de ustedes. Pero ellos no le hicieron caso. Y Dios regaña a Elí. Le dijo, porque no los resististe. No es suficiente que tú digas, ay, mi hijo, estoy en desacuerdo contigo. Dios le dijo, tenías que haber peleado, tenías que haber luchado, tenías que haber resistido. Cada uno va a responder por sí mismo, y los hijos de Elí van a responder por su pecado. Pero Elí se estaba haciendo pasajero del carro que ellos iban manejando, aunque él no estaba de acuerdo en la dirección. Les digo cómo sé. Porque cuando Dios vino a castigar, mató a los hijos de Elí, a los dos. Pero también se murió ese día Elí mismo. El mismo día. Porque aunque estaba en desacuerdo, no se bajó de ese carro, siguió como pasajero de todas maneras. Aunque estaba protestando que no quería ir ahí, de todas maneras iba ahí con ellos. Hay una puerta ancha, hay un camino que es muy ancho, que está en contra del camino angosto del Señor. Y muchos son los que caminan en ese camino. Y hay muchos de esos que te van a decir, yo no estoy de acuerdo con este camino, pero de todas maneras son transeúntes en el camino ancho. El valle de los pasajeros, que pueden reclamar, yo no me traje aquí, yo no traía esta dirección, nada más me trajeron. El día que los dos hijos de Elí fueron juzgados, fueron muertos en batalla, porque Dios tenía juicio contra ellos, pero había dado una palabra en contra de Elí, el pasajero, y le había dicho, esto va a pasar contigo y con tu descendencia. Y la Biblia claramente nos declara que el día que murieron esos dos jóvenes, estaba sentado Elí, le dieron anuncio de que el arca había sido robada, se cayó hacia atrás y se quebró la nuca. Dios
había dicho, tú vas a pagar también, aunque no estás de acuerdo, no has resistido, no te has bajado de ese transporte, estás como pasajero y el que va manejando es alguien terrible. Déjenme darles una buena de un hombre muy, muy bueno. Su nombre era Jonatán. Su padre era un hombre endemoniado, enemigo de David, queriendo matarlo. Quiso matar a Jonatán 2 veces, pero su alianza de hijo de Jonatán era: voy a amar a mi padre de todas maneras. No tengo problemas con eso. Creo que estaba haciendo lo correcto en amar a su familia. Pero déjenme decirle al final, fue a consultar a una bruja, no Jonatán, Saúl. Y hubo un juicio en contra de Saúl. En el monte Gilboa perdieron una batalla. Y ahí murió él. Murieron sus hijos. Y también murió Jonatán. Un hombre poderoso en la presencia del Señor, pero subido en el carro de su papá, llevado a una dirección terrible. Espiritualmente hubieran encontrado a muchos siervos del Señor enterrados en el valle de los pasajeros. No es un buen valle, no. La Biblia describe a Gog de esta manera, como una representación de Satanás mismo. Y que hay multitudes en medio de las naciones que van siguiendo sus doctrinas, sus formas de vivir. La iglesia se está llenando de una generación cuyo conocimiento de Dios es mínimo y cuyo respeto por la palabra de Dios no existe. Ideas que vienen de lugares que no vienen del Señor. Meditación que no es meditación de la palabra, pero meditación trascendental de la nueva era. Si pudieran ver las iglesias en los Estados Unidos, puedes encontrar más reuniones de yoga que reuniones de oración. Si pudieras ver nuestras denominaciones, tú verías a mucha gente que tiene sus fiestas con canciones paganas aún dentro de la iglesia. No estoy exagerando, he estado predicando por mucho tiempo aún en esos lugares. El homosexualismo se está levantando de tal manera que hemos creado doctrinas y la mitad de la iglesia va en esa dirección. La Iglesia Metodista Unida, una iglesia que tiene un historial tremendo y hombres de Dios que viven y han muerto sirviendo al Señor delante de esa iglesia y tiene un remanente poderoso todavía. Pero es una iglesia que por años estuvo discutiendo si podía un pastor ser homosexual, estar casado con otro hombre y poder servir en la iglesia. Y la mitad de la iglesia metodista decidió que sí podía. Y antes de que digan los calvinistas, son en la doctrina wesleyana, los que antes habían hecho eso, también los presbiterianos en los Estados Unidos decidieron lo mismo, que el homosexualismo era viable y que el hombre o la mujer podían estar casados como lesbiana o como homosexual con alguien y que de todas maneras podían ser pastores. Esa es una dirección de alguien que va manejando que no es el Señor, es Gog el que va manejando ese vehículo. Pero hay muchos que aunque están en desacuerdo como Elí, y muchos que aunque están no muy contentos como Jonatán, de todas maneras están subidos en ese carro. No es necesario solamente o no es suficiente que digas estoy en desacuerdo. Alguien tiene que pararse en una esquina. Alguien tiene que decir algo en medio de las reuniones en nuestras iglesias. Alguien tiene que decir así dice el Señor. En los días de Jesucristo había mucha gente que conocía la verdad. Pero la razón por la que el Rey de Reyes fue muerto en aquella cruz del Calvario es porque se paró enfrente de una multitud de gente, los seguidores de Gog, que aunque llevaban los títulos de pastor y de misionero y de diácono y de lo que sea, estaban dirigiendo al pueblo en las multitudes como pasajeros a un lugar. Ahí estaba un hombre llamado Nicodemo que obviamente tenía hambre por el Señor de alguna manera.
Ahí estaba José de Arimatea, que también tenía alguna inclinación para con el Señor, pero estaba secreto. Ahí estaba Gamaliel, que tenía sabiduría. Él podía haber dicho lo que tenía que decir, pero nadie se había parado para declarar: así dice el Señor. Párate en las brechas, mujer. Párate en los lugares, varón. No en un punto de pleito, no en crear animonía, no en empujar tus propias opiniones, pero párate en la Biblia. Tu familia depende de tener verdad en tu casa. Y aunque rompa ese hilo que tienes con tu hijo, es necesario que le digas: el rock and roll que ha sido usado para el diablo puede agarrarte y llevarte para otro lado. Y si lo crees, tienes que saber que no es nada más un golpecito de esta manera. No estoy hablando nada más de una cosa. Acabo de decir una cosa que es controversial, pero les digo otra cosa. Hay muchas de nuestras cosas que están dentro de la iglesia que hemos aceptado ahora, que estamos entendiendo. Y ¿sabe lo que pasa? Muchos no creen que eso está bien, pero han decidido que no van a pelear por ello. Y eso nos hace pasajeros que vamos a terminar en otro lugar. La batalla por ese lugar. Dice la Biblia que vio la multitud y 7 meses dilató Israel juntando cuerpos. Encontraban un brazo allá, una pierna allá, y le ponían una marca para que los sepultureros pasaran. Le llama Jamona. Significa las multitudes. Ten cuidado de que no te encuentres en el camino ancho y creas que vas en el camino angosto. Ten cuidado de no seguir nada más como alguien que no entiende las profundidades de la Biblia, parado en la roca que es Cristo. La razón por la cual los discípulos fueron muertos no fue porque siguieron a las multitudes, fue porque se pararon en la palabra de Dios y fueron muertos violentamente porque estaban parados en la gracia. Cuando el mundo está enamorado de ti, yo sé que no andas caminando con el Señor. Déjeme decirlo de nuevo, la iglesia está tan preocupada por alcanzar, por ser aceptada, que la gente los acepte, que el mundo diga qué bueno que están. La Biblia dice esto: Cristo dijo, si en una rama verde, refiriéndose a sí mismo, esto hicieron, la muerte, la crucifixión, ¿qué más lo harán en una rama seca en ustedes? Lo que estaba diciendo es esto: no busques la sonrisa del mundo, busca la sonrisa del que está sentado en el trono. Él es el Rey de Reyes y el que está en la cruz. No estoy hablando de que seas antagonista o que seas feo con la gente de gratis. Párate en la palabra y la palabra misma hace eso. Pero entiende esto: necesitamos hombres y mujeres de Dios que le digan a los pasajeros que van en esos lugares: bájate de esa doctrina, bájate de ese camino, no camines con ese tipo de liderazgo. Entiende que hay un monte Gilboa en algún lugar, entiende que hay un lugar que se llama Jamona en el valle de los pasajeros, entiende que Elí tuvo que pagar el precio por haberse subido en el vehículo de sus hijos que lo iban arrastrando a otro lugar. Yo sé que un padre lo haría 100 de 100 cuando ama a sus hijos, pero él, como pastor de la iglesia y pastor de la Grey de Israel, tenía responsabilidad por todos los que estaban viviendo ahí, y el Señor lo estaba juzgando, no porque él lo estaba haciendo, sino porque se había hecho pasajero en el valle de los pasajeros. Ese valle es derrotado por los que tienen la espina dorsal para pararse y decir: así dice el Señor, con amor, con misericordia, no con enojo, no con una cara dura, pero sabiendo que Dios nos ha llamado a ser agentes de la verdad, y la verdad no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Párense, varones y mujeres de Dios, y expresen al Señor y vívanlo en la presencia de aquellos que les rodean. Dios les bendiga.